Kael era un cuervo joven y fuerte, con plumas negras como la noche y ojos dorados que reflejaban la luz del sol. Sin embargo, en su interior sentía un vacío que no lograba llenar. Volaba por los cielos, exploraba los bosques, pero nada parecía suficiente. Había algo más que debía encontrar, aunque no sabía qué era. Un día, mientras surcaba los cielos, vio un brillo extraño en el corazón del bosque. Movido por la curiosidad, descendió entre los árboles y, enroscada alrededor de una piedra, encontró a una serpiente de escamas verdes y ojos hipnóticos. Kael voló hacia el borde del claro donde la serpiente descansaba sobre una roca, su cuerpo largo y sinuoso brillando con las luces del atardecer. El cuervo, siempre buscando algo que lo saciara, la miró con curiosidad, viendo que la serpiente lo observaba en silencio. De repente, la serpiente se deslizaba hacia él con una calma inquietante. «Te he estado esperando, Kael», dijo la serpiente, su voz suave como la brisa, pero con un toque de algo oculto. «He oído tus deseos. La bebida, la relajación, te haría mucho bien, ¿no es cierto? Imagínate, todo lo que deseas en un solo sorbo». Kael, cautivado por las palabras de la serpiente, comenzó a pensar en lo que decía. La promesa de una satisfacción eterna lo atraía, como una dulce melodía en su oído. Aunque algo dentro de él sentía una pequeña advertencia, la curiosidad ganó. La serpiente, aunque parecía tener buenas intenciones, no era más que un reflejo de las criaturas más astutas y engañosas de la naturaleza. Las serpientes eran conocidas por su habilidad para manipular y mentir, deslizarse entre las sombras con promesas vacías. Muchos en el bosque sabían que su suavidad no era más que una máscara para ocultar sus verdaderos deseos. ¿Por qué habría de compartir sus secretos si no buscaba algo a cambio? Kael, sin embargo, no veía más allá de la sensación de poder que la bebida le ofrecía. Atrapado en su propia euforia, no sospechaba que la serpiente había sembrado las semillas de un deseo que, tarde o temprano, lo consumiría. «Solo un poco», susurró la serpiente mientras se deslizaba más cerca. «Solo un poco y podrás sentirte mejor, más fuerte, más libre que nunca». Kael, sin pensarlo dos veces, aceptó. La serpiente le mostró un pequeño frasco con una luz brillante, como si un destello de estrellas lo envolviera. Kael, con su corazón palpitante, no pudo resistir la tentación. Sin dudar, tomó un trago. Y en ese momento, sintió la explosión de sensaciones en su cuerpo, como si el aire mismo lo acariciara, y una sensación de bienestar lo envolviera por completo. La serpiente sonrió con astucia, sabiendo que había comenzado el proceso. Un pequeño trago más, y Kael perdería el control por completo. El cuervo Kael se sintió eufórico. La bebida que le había ofrecido la serpiente era como un fuego que se encendía en su interior, envolviéndolo en una ola de calor y placer. La sensación era mucho más poderosa de lo que había imaginado, y por un momento, todo parecía perfecto. El claro frente a él brillaba con una luz irreal, los árboles se balanceaban suavemente como si bailaran para él, y el aire era más fresco y limpio que nunca. Por fin, Kael sentía que había encontrado algo que lo liberaba de la angustia y el vacío que arrastraba desde hacía tiempo. Pero poco a poco, las sensaciones comenzaron a oscurecerse. El brillo que antes lo rodeaba se desvaneció, y la claridad del momento comenzó a nublarse. La cabeza de Kael daba vueltas, y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El brillo de la bebida, que al principio parecía mágico, comenzó a tornarse en una sombra pesada. Los árboles no se movían con tanta gracia, sino que se alzaban con una figura distorsionada, casi como si quisieran aplastarlo. El aire que antes era refrescante, ahora se sentía denso, como si fuera difícil respirar. El bienestar que experimentó inicialmente se estaba transformando en una sensación de dependencia. Kael parpadeó, tratando de despejar su mente, pero fue inútil. La serpiente, en su calma serpenteante, observaba con una sonrisa enigmática mientras se luchaba por mantenerse en pie. «¿Ves?», susurró la serpiente, acercándose a él. «La verdadera libertad está aquí, en dejarse llevar. Nada de lo que has conocido tiene comparación con esto». Kael intentó responder, pero la lengua se le trabó. Sabía que algo estaba mal, pero el deseo de sentirse completo y poderoso lo mantenía atrapado. ¿Qué me has dado?», preguntó con esfuerzo, aunque las palabras parecían salir con dificultad de su pico. La serpiente se deslizó aún más cerca, su voz ahora baja y envolvente.
Te he dado lo que buscabas, Kael. Te he dado todo lo que querías. Pero recuerda, todo tiene un precio. El cuervo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En ese instante, algo dentro de él, una voz apenas susurrada, le advirtió que la serpiente no era su amiga, que todo lo que le había dado no era lo que parecía. Las palabras de la serpiente resonaban en su mente, pero el embriaguez de la bebida lo mantenía atrapado, y la advertencia se desvaneció con cada segundo que pasaba. Todo tiene un precio, repitió la serpiente, como si ese fuera su mantra, su lema, su verdad oculta. Kael, incapaz de resistirse más, se desplomó sobre la roca donde la serpiente lo había guiado. Estaba perdido en un mar de sensaciones contradictorias, donde la emoción del bienestar se mezclaba con una creciente ansiedad. La libertad prometida por la serpiente se sentía vacía, como un sueño que se desvanece cuando te despiertas. Entonces, fue cuando vio algo que nunca había notado antes, las huellas. Pequeñas marcas en el suelo que parecían arrastrarse, enredarse entre sí. Eran las huellas de otros seres que habían caído en la misma trampa, buscando consuelo y olvidando que, al final, todos los caminos que la serpiente ofrecía conducían a la misma oscuridad. La voz interior de Kael, débil pero clara, empezó a gritar. ¿Hasta cuándo seguiría este ciclo? Se dio cuenta de que había comenzado a perder el control sobre sí mismo, que cada vez que tomaba más, la distancia entre él y la libertad aumentaba. Con un esfuerzo titánico, Kael levantó la cabeza y miró a la serpiente a los ojos, por primera vez viendo la verdad en su mirada. La serpiente era la manifestación de sus deseos más oscuros, de sus adicciones, de todo lo que lo mantenía prisionero. Se dio cuenta de que ella, con su suave promesa de libertad, solo había estado atándolo más a la trampa de la dependencia. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Te has dejado atrapar, murmuró la serpiente con una sonrisa cruel, pero no te preocupes, todo tiene solución, solo tienes que seguir tomando. Ven, no te resistas. Pero Kael ya no la escuchaba. El sonido de su voz parecía desvanecerse, y las huellas que había visto comenzaron a desvanecerse también, como si nunca hubieran estado allí. La niebla de la adicción comenzaba a disiparse, lentamente, pero de una manera que le dolía profundamente. Kael despertó, aturdido, con el corazón latiendo rápidamente. Estaba en el suelo, rodeado por la misma niebla densa que había envuelto su mente antes, pero esta vez no había la misma sensación de euforia. En su pecho, la ansiedad se apoderaba de él. Cada respiración era un esfuerzo, y su cuerpo se sentía débil, como si algo le hubiera arrancado su vitalidad. Miró a su alrededor, buscando la figura que lo había arrastrado a este estado, la serpiente. Pero ya no estaba allí. La claridad lentamente regresaba a su mente. El cuervo, aunque tambaleante, se puso de pie, observando con nuevos ojos el claro. Los árboles, antes distorsionados, ahora se alzaban firmes, pero algo había cambiado en su interior. Se sentía atrapado, como si el peso de sus decisiones lo hubiese seguido, pegado a sus alas. No había libertad aquí, no había consuelo. Solo vacío y una sensación de fracaso. Kael sacudió su cabeza, tratando de espantar las imágenes que se le presentaban. Recordó el primer momento en que había probado aquella bebida que la serpiente le ofreció. La promesa de alivio, de escape, de satisfacción. En ese entonces, todo le parecía tan sencillo. Pero ahora, con los ojos despejados, veía las grietas de lo que antes parecía un paraíso. La serpiente había sido su guía, su mentira. Y él, el tonto que creyó en ella, se había perdido en su propio deseo de algo más grande, de algo que le diera la sensación de control. ¿Qué había hecho? El cuervo no podía dejar de preguntarse cómo había llegado tan lejos. Caminar por el claro parecía más difícil de lo que recordaba, como si las fuerzas que había perdido al beber la bebida de la serpiente fueran ahora parte de su ser. ¿Qué hacer ahora? El cuervo sentía que la lucha no solo estaba afuera, en el claro, sino dentro de sí mismo. ¿Cómo podía liberarse de esta trampa? La voz de la serpiente resonaba en su cabeza, todo tiene un precio. Kael cerró los ojos, tratando de bloquear la voz. Sentía su mente nublada nuevamente, pero luchaba contra ella. No iba a ceder esta vez. Sabía que si se rendía, si permitía que la serpiente regresara para ofrecerle más de su veneno, perdería todo lo que quedaba de él. No era solo el cuerpo lo que estaba en juego, sino su alma, su razón. Se levantó,
a duras penas, y caminó hacia el borde del claro. En el camino, comenzó a recordar todo lo que había perdido. El vuelo alegre con sus amigos cuando era joven, el cielo claro y sin límites, las tardes soleadas en las que sentía que todo era posible. En esos tiempos, nunca había buscado más allá de lo que tenía. Y entonces, una sombra oscura apareció en su mente, la adicción. Aquello que había comenzado como una distracción, una búsqueda por algo nuevo, pronto había tomado control de él, invadiendo cada rincón de su ser. Las promesas vacías de satisfacción temporal lo habían dejado vacío, destrozado. Todo por un momento de alivio, por una falsa sensación de libertad. El cuervo sintió que su corazón se aceleraba nuevamente, pero esta vez no fue por la bebida, sino por el miedo a la verdad que se estaba revelando. En su interior, la lucha era más feroz que nunca. Debería seguir resistiendo o caer en la tentación una vez más. De repente, una ráfaga de viento sopló por el claro. Era suave, como una caricia, pero con un peso detrás de ella, algo firme. Kael giró, mirando el horizonte. Por un momento, pensó que veía una figura, una sombra que se movía entre los árboles. ¿Era la serpiente? ¿Estaba regresando para seducirlo nuevamente? Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era ella. Era algo diferente, algo que nunca había notado antes. Un ave, un águila, volaba alto en el cielo. Era libre. Kael observó cómo el águila planeaba sin esfuerzo, moviéndose en el viento con una gracia que él ya no poseía. La imagen de esa ave, fuerte y autónoma, lo llenó de un dolor profundo. ¿Cómo había perdido esa libertad? ¿Cómo había dejado que una serpiente le robara la capacidad de volar por sí mismo? Y lo peor de todo, ¿cómo podría recuperar su alma después de todo lo que había hecho? Su mente se centró en la imagen del águila, como si la fuerza de aquel ave pudiera imbuirlo. En su interior, la lucha se intensificaba, pero ahora Kael sentía algo más. Esperanza. Un resquicio de claridad surgió, como una chispa en medio de la oscuridad. Recordó a sus viejos amigos, los momentos de plenitud sin ataduras. Sabía que para volver a ser libre, debía empezar por reconocer la verdad, la serpiente había mentido. Todo lo que le había ofrecido no era la libertad, era la prisión. Kael, con la determinación renovada, extendió sus alas. Era hora de liberarse. La noche estaba llegando a su fin, y la luna, brillante y llena, iluminaba el bosque con una luz plateada. Kael sentía que el tiempo se había detenido, que el universo entero había puesto su atención sobre él en ese preciso momento. El peso de la adicción y las mentiras de la serpiente seguían pesando sobre su corazón, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era el cuervo que había sido, lleno de oscuridad y vacío, sino un ser nuevo, que finalmente veía la luz al final del túnel. De repente, el susurro de la serpiente, esa voz suave y venenosa, volvió a llenar su mente. ¿De verdad vas a dejar todo esto? ¿Todo lo que te he dado? ¿La seguridad de lo que ya conoces? ¿Vas a renunciar a tu poder por un sueño vacío? Kael se estremeció, pero no dio ni un paso atrás. Recordó las palabras de los árboles, la claridad en su vuelo, la sensación de ser algo más grande que sus deseos inmediatos. Ya no era el mismo cuervo que había caído en las mentiras, ahora entendía que la libertad se encontraba en la valentía de ser uno mismo, sin más máscaras ni engaños. Ya no más, pensó Kael, alzando su cabeza hacia el cielo estrellado. No más mentiras. No más adicción. Con determinación, comenzó a batir sus alas con más fuerza. Al principio, las primeras batidas fueron torpes, débiles, pero a medida que sus alas se movían con más y más fuerza, sentía como la energía que había estado reprimida durante tanto tiempo empezaba a fluir nuevamente a través de él. Su vuelo, aunque aún inexperto, era cada vez más seguro. Con cada batida de alas, el cuervo se liberaba un poco más. A lo lejos, la serpiente se retorcía, observando con ojos llenos de furia. Había perdido el control. La ilusión de poder que había tejido alrededor de Kael comenzaba a desvanecerse. Kael ya no era un prisionero de sus promesas vacías. El cuervo ya no necesitaba nada de lo que la serpiente le ofrecía. En su interior había una fuerza mucho más poderosa que cualquier veneno, que cualquier promesa falsa. Había comprendido que la verdadera libertad no residía en las mentiras que te sostienen, sino en la verdad que te eleva. Con un último esfuerzo,
Kael abrió sus alas lo más que pudo, alcanzando las alturas con una nueva determinación. En ese momento, se transformó, no solo en el águila que había visualizado, sino en algo aún más importante, en el ser auténtico y libre que siempre había sido, pero que había perdido por tanto tiempo. La serpiente, furiosa pero derrotada, desapareció en la oscuridad, incapaz de seguirle el ritmo. Kael, ahora libre de las mentiras de la serpiente, comprendió que su verdadero poder residía en su capacidad para tomar decisiones conscientes. No necesitaba seguir los caminos que una vez lo atraparon, tenía en sus manos el control de su destino. Mientras se elevaba en el aire, sus pensamientos se aclararon, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus alas. Recordó todo lo que había perdido, el tiempo que había desperdiciado buscando una satisfacción que nunca llegó, el vacío que había sentido en su alma cada vez que caía de nuevo en la trampa de la serpiente. Cada paso hacia adelante había sido un esfuerzo, un pequeño sacrificio para dejar atrás las sombras de la adicción. Pero ahora, en este preciso momento, Kael sabía algo con certeza, no había ningún camino fácil hacia la libertad. Cada decisión consciente, cada rechazo a las mentiras de la serpiente, le había costado algo. Sin embargo, al mirar al cielo, vio que las estrellas brillaban con una nueva luz, y entendió que lo que había ganado no podía compararse con el alivio efímero que buscaba antes. La verdadera libertad no era un escape rápido ni una solución superficial, sino una vida construida sobre la verdad, la fuerza interna y la resiliencia frente a las tentaciones. Con una determinación renovada, avanzó hacia un futuro lleno de posibilidades, donde las adicciones ya no tendrían poder sobre él. Y, por primera vez, Kael se sintió verdaderamente libre. No por escapar de algo, sino por enfrentar lo que había dentro de él y elegir cambiar. Su alma, una vez atrapada en las sombras, ahora brillaba con una luz que venía de su propia autenticidad. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.